Mi nombre es Ah. Solía pensar que la vida sería más emocionante, pero con el tiempo me convertí en una rutina que me hacía sentir como si estuviera caminando por el mismo camino todos los días. No era un camino que disfrutara, pero ya me había acostumbrado, como usar zapatos que no me quedaban bien, pero que aún así me mantenían en movimiento. Estaba casada con Chu Wu, un hombre que era bueno en su trabajo y pasaba la mayor parte de su tiempo trabajando largas horas en una firma de contabilidad. Su dedicación a su trabajo fue admirable, pero me dejó solo durante horas, a veces días enteros, en nuestra casa que parecía más un museo grande y tranquilo que un hogar. La casa era hermosa, de esas con las que la gente sueña. Tenía amplias terrazas, donde la brisa jugaba con las cortinas, techos tan altos que parecían tocar el cielo, y jardines llenos de flores coloridas y árboles imponentes. Pero toda esa belleza empezó a sentirse vacía cuando no había nadie con quien compartirla. Las paredes resonaron con el silencio, y las risas y conversaciones que anhelaba nunca llegaron. En cambio, solo me hacían compañía el tic-tac del reloj y el zumbido del frigorífico. Chu y yo apenas pasamos tiempo juntos. Cuando llegaba a casa tarde por la noche, normalmente estaba demasiado cansado para hablar. Y cuando llegaban los fines de semana, a menudo tenía que asistir a seminarios o reuniones de trabajo. No peleamos, pero tampoco conectamos realmente. Nos sentíamos como si fuéramos dos extraños viviendo en la misma casa, siguiendo la misma rutina, pero sin encontrarnos realmente en el medio. Me decía a mí mismo que era normal, que todo matrimonio tenía sus altibajos. Pero en el fondo no podía ignorar la soledad que silenciosamente se había infiltrado en mi vida y se negaba a irse. Al principio, intenté ocupar mis días con quehaceres y pasatiempos. Limpiaba la casa hasta que brillaba, horneaba pasteles que apenas comía y leía libros que realmente no llamaban mi atención. Pero no importa lo que hiciera, la casa todavía me parecía demasiado grande y mi corazón todavía se sentía demasiado vacío. Era como si el silencio me hubiera envuelto, susurrándome que faltaba algo. Nuestro criado, Jid, vino a nosotros desde un pueblo cercano, recomendado por una agencia que nos aseguró que era trabajador y digno de confianza, y no se equivocaron. Jid era un joven que se comportaba con una tranquila confianza que te hacía sentir a gusto. Tenía una manera de moverse por la casa como una suave brisa. Nunca ruidosa, nunca intrusiva, pero siempre presente, asegurando que cada rincón de la casa estuviera impecable. Los suelos brillaban bajo su cuidado, las ventanas brillaban e incluso el jardín parecía florecer bajo su atenta mirada. Jid no era mucho más joven que yo, tal vez solo unos pocos años, pero su comportamiento lo hacía parecer mayor de una manera que era difícil de describir. Estaba tranquilo, pensativo y rara vez hablaba a menos que le hablaran. Sin embargo, cuando habló, su voz era cálida y firme, transmitiendo una cierta bondad que persistió mucho después de que las palabras terminaron. Su naturaleza amable contrastaba marcadamente con la de mi esposo, Chu, quien a menudo llegaba a casa con el ceño fruncido y el rostro marcado por el estrés de los largos días en la oficina. La fácil sonrisa de Jid fue algo que noté de inmediato. No fue forzado ni cortés, era genuino, como la luz del sol atravesando las nubes. Hizo que el silencio de la casa pareciera un poco menos pesado, como si su presencia aportara un toque de vida al ritmo tranquilo y predecible de mis días. A diferencia de Chu, que parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros, Jid tenía una ligereza, una simplicidad que resultaba refrescante. Con el tiempo me encontré observándolo más de cerca. No de una manera que me pareciera mal, sino por curiosidad. Me pregunté sobre su vida, sus sueños y qué lo había traído aquí para trabajar en nuestra casa. Había algo en él, algo tácito, que me hizo querer saber más. La soledad es una compañera peculiar. Se acerca sigilosamente a ti, llenando los momentos de tranquilidad con susurros de pensamientos que normalmente dejarías de lado. Te envuelve, cambia tu forma de ver el mundo y te empuja hacia lugares a los que tu mente tal vez no se atrevería a ir de otra manera. Una tarde, mientras Jid estaba ocupado limpiando la sala de estar, sentí que me apretaba más. Mis ojos se dirigieron hacia él, no solo mirándolo, sino observándolo verdaderamente. Por primera vez noté cómo sus manos se movían con cierto ritmo, firme pero cuidadoso, mientras pulía los muebles. Su camisa se pegaba ligeramente a su espalda, revelando el sutil juego de sus músculos mientras trabajaba.
Tarareó suavemente para sí mismo una melodía que no reconocí, pero el sonido era relajante y llenaba el silencio que normalmente resonaba en la casa. Había algo de paz en cómo se comportaba, tan perdido en su tarea, sin darse cuenta de la atención que sin saberlo había captado. Al principio, mis pensamientos eran inofensivos, de esos que surgían del puro aburrimiento y del anhelo de conexión. Nos imaginé sentados a la mesa del comedor, compartiendo una comida y riéndonos de alguna tontería, o tal vez viendo una película juntos en la sala de estar, en el aire ligero y tranquilo. Eran inocentes. Sueños despiertos, fugaces como nubes que pasan sobre el sol, pero la soledad rara vez se contenta con la inocencia. A medida que pasaban los días, mis pensamientos comenzaron a cambiar y cobraron vida propia. Se volvieron menos sobre el compañerismo y más sobre la curiosidad. Una curiosidad profunda y casi aterradora sobre cómo se sentiría experimentar un toque que no fuera rutinario. ¿Cómo sería sentir una mano sobre la mía, no por obligación, sino por deseo, de ser vista, realmente vista, por alguien que no me conocía simplemente como la esposa de Chu? Estos pensamientos me inquietaron. Al principio traté de ignorarlos, diciéndome que eran solo el producto de una mente ociosa. Pero cuanto más observaba a Jid, la forma en que se movía, la silenciosa calidez que transmitía, más difícil se hacía silenciar las preguntas que resonaban en mi mente. Una calurosa tarde de sábado, mientras mi esposo estaba en otro seminario más, la casa parecía particularmente sin vida. El silencio parecía más pesado de lo habitual y me encontré deseando conversar, aunque fuera por un rato. Decidí que era hora de romper la distancia tácita entre Jid y yo. Cuando pasó con una bandeja con platos limpios, lo detuve y le pregunté si podía acompañarme a almorzar en el jardín. Dudó, sus ojos se dirigieron hacia el suelo y luego hacia la puerta, como si buscara una excusa para irse. «Señora, ¿está segura? Puedo comer en la cocina», murmuró, con la voz llena de incertidumbre. Pero insistí, ofreciéndole una cálida sonrisa y recordándole que todos merecen un momento para relajarse. Él aceptó de mala gana y juntos llevamos nuestros platos al jardín. El jardín era mi parte favorita de la casa. El sol entraba a raudales a través de las copas de los árboles de mango, esparciendo sombras juguetonas sobre la hierba. El aire estaba cargado del aroma de frutas maduras, mezclándose con el leve aroma de las flores en flor. Nos sentamos bajo el árbol más grande, cuyas anchas ramas nos daban sombra contra el calor implacable. El suave susurro de las hojas sobre nosotros creó un telón de fondo relajante, haciendo que el momento pareciera casi mágico. Al principio nuestra conversación fue ligera y normal, como se esperaba. Hablamos sobre el clima, lo inusualmente caluroso que hacía, y compartimos chismes inofensivos del vecindario sobre la mujer de la calle que siempre usaba zapatos que no combinaban. Las respuestas de Jid fueron breves, su tono era cortés pero reservado. Pero a medida que pasaron los minutos y la tensión disminuyó, algo cambió. Le pregunté sobre su vida, no por cortesía, sino por genuina curiosidad. Sus ojos se iluminaron mientras hablaba de su pueblo, un lugar donde las mañanas olían a rocío fresco y los niños jugaban descalzos en las calles polvorientas. Compartió sus sueños de dejar Nigeria algún día, estudiar en el extranjero y ver el mundo más allá de los límites de su pequeña ciudad y de nuestra tranquila casa. Sus palabras pintaron imágenes de una vida mucho más simple que la mía, pero mucho más rica en aspectos que no podía entender. Mientras hablaba de su familia, de la alegría de ver crecer a sus hermanos menores y del orgullo que sentía al enviar dinero a casa, me sentí atraída por él de una manera que no había previsto. Su mundo era muy diferente al mío. Menos pulido, tal vez, pero lleno de propósito y conexión. En ese momento, bajo el árbol de mango, con la luz del sol bailando a nuestro alrededor, sentí una extraña mezcla de admiración y envidia. Jid no era solo el criado tranquilo que había llegado a conocer, era alguien con sueños, luchas y un corazón lleno de historias esperando ser contadas. Después de ese almuerzo en el jardín, algo cambió entre nosotros, aunque ninguno de los dos habló de ello en voz alta. Fue sutil al principio, como la forma en que comenzó a demorarse un poco más cuando hablábamos, o cómo me encontré esperando con ansias los momentos en que pasaría o haría una pregunta casual. Había una conexión tácita creciendo, una que ninguno de nosotros se atrevió a reconocer, pero que ya no podía ignorar. Una noche, mientras el día se convertía en noche, estaba en la cocina,
luchando con un frasco de pepinillos encurtidos. Mis manos se deslizaron repetidamente contra la tapa, la frustración aumentaba con cada intento fallido. Justo cuando estaba a punto de rendirme, entró Jid, su presencia tranquila pero imponente. «Señora, déjeme ayudarla», dijo suavemente, dejando la escoba que había estado sosteniendo. Antes de que pudiera responder, sus manos envolvieron las mías. Sus dedos eran firmes y firmes mientras giraba la tapa con facilidad. El frasco se abrió de golpe, pero ninguno de nosotros se movió para soltarlo. Sus manos se quedaron sobre las mías, cálidas y firmes, enviando una inesperada ola de calor a través de mí. Levanté la vista y nuestros ojos se encontraron en la tenue luz de la cocina. Había algo en su mirada, una mezcla de curiosidad y vacilación, como si estuviera cuestionando el momento tanto como yo. El tiempo pareció alargarse. El zumbido del frigorífico y el débil canto de los grillos en el exterior eran los únicos sonidos que rompían el silencio. En ese momento, fue como si el aire a nuestro alrededor hubiera cambiado, cargado de una electricidad que no había sentido en años. Mi corazón se aceleró y sentí una mezcla de miedo y euforia al saber que esta era una línea. No debería cruzar, pero también me sentía incapaz de alejarme. Ninguno de los dos habló, pero el silencio conllevaba un acuerdo tácito, un entendimiento compartido de que algo había cambiado entre nosotros. Fue un momento fugaz, que pasó tan rápido como llegó, pero dejó una marca, una que no se pudo deshacer. Jid dio un paso atrás, aclarándose la garganta y evitando mi mirada mientras murmuraba algo sobre terminar sus tareas. Lo vi irse, con el frasco todavía en mis manos y mis pensamientos dando vueltas. Era la primera vez en años que sentía que algo se despertaba dentro de mí, y aunque sabía que estaba mal, una parte de mí no quería que se detuviera. A medida que los días se convirtieron en semanas, un ritmo tácito comenzó a surgir entre Jid y yo. Una danza de miradas furtivas, sonrisas fugaces y toques breves y electrizantes. Cada momento se sentía como un secreto que solo nosotros compartíamos. Un mundo oculto que existía justo debajo de la superficie de mi vida cuidadosamente construida. Mi corazón se aceleró ante el sonido de sus pasos y me encontré esperando esos momentos en los que nuestros caminos se cruzarían. Empecé a prestar más atención a mi apariencia, eligiendo prendas que sabía que llamarían su atención. Los colores brillantes, los vestidos sueltos y los sutiles toques de maquillaje que no me había molestado en años se convirtieron en parte de mi rutina diaria. Cada día parecía un juego, una persecución estimulante que llenaba el vacío al que me había acostumbrado. La anticipación de verlo, de compartir una mirada o una sonrisa, era una emoción que no había sentido en mucho tiempo y que casi me parecía nueva. Empezamos a buscar excusas para estar solos. Le pedía ayuda con tareas que podría haber realizado fácilmente por mi cuenta: ajustar las cortinas, reorganizar los libros o llevar algo liviano. Cada interacción nos acercaba. El aire entre nosotros estaba cargado de tensión. Podía sentirlo en la forma en que sus manos se demoraban un poco más cuando me pasaba un objeto, o en la forma en que su mirada se desviaba rápidamente, como si tuviera miedo de que lo sorprendiera mirándome. Una tarde, mientras me ayudaba a alcanzar un libro de un estante alto en el estudio, el espacio entre nosotros se cerró. Sus brazos se estiraron sobre mí, su cuerpo rozó el mío mientras agarraba el libro. El contacto fue breve y completamente inocente en la superficie, pero envió una oleada de calor a través de mí que no pude ignorar. Por un momento, el tiempo pareció ralentizarse. El sonido de su respiración, la calidez de su proximidad, era como si el resto del mundo se hubiera desvanecido, dejándonos solo a nosotros dos en esa burbuja íntima y cargada. Yo no me moví, él tampoco. Nos quedamos así durante un segundo más de lo necesario, el peso del momento presionándonos. No era solo una cercanía física, era algo más profundo, una conexión que cada vez era más difícil de negar. Sentí como si el mundo se hubiera detenido, ofreciéndonos este momento robado, desafiándonos a reconocer lo que ambos sabíamos que estaba allí. Cuando finalmente dio un paso atrás y me entregó el libro, sus dedos rozaron los míos, enviando otra descarga eléctrica a través de mí. «Aquí tiene, señora», dijo con voz suave e inestable, evitando mis ojos mientras se giraba para irse. Me quedé allí, sosteniendo el libro. Mi corazón latía con fuerza, sabiendo que las líneas entre nosotros se estaban desdibujando cada día que pasaba. Y sin embargo, una parte de mí anhelaba más,
incapaz de resistir la atracción de lo prohibido. Fue una noche lluviosa que cambiaría para siempre el curso de mi vida. La lluvia caía a torrentes y el sonido tamborileaba contra el techo como una advertencia urgente. Chu estaba en otro viaje de negocios, dejando la casa inquietantemente silenciosa, excepto por la implacable tormenta afuera. Había invitado a Jid a pasar la noche, insistiendo en que el clima era demasiado duro para que se arriesgara a regresar a casa. Fue una decisión que me dije que era práctica, pero en el fondo sabía que conllevaba un peso que no podía reconocer del todo. Nos sentamos en el sofá de la sala de estar con poca luz. El suave resplandor de una sola lámpara apenas atravesaba la oscuridad. De vez en cuando, un relámpago iluminaba la habitación, proyectando sombras fantasmales y fugaces que bailaban a través de las paredes. El aire se sentía pesado, no solo por la tormenta, sino por algo no dicho entre nosotros. Nuestra conversación fue informal al principio. Una ligera charla sobre la lluvia, recuerdos de tormentas similares en su aldea, pero debajo de las palabras había una corriente subyacente de tensión. El espacio entre nosotros en el sofá se sentía cargado, como si incluso el más mínimo movimiento pudiera encender algo incontrolable. Podía sentir el calor que irradiaba de él, una presencia que parecía acercarme más, incluso cuando intentaba mantener una fachada de calma. Un trueno repentino y ensordecedor hizo añicos el aire y salté involuntariamente. Mi corazón se aceleró cuando la tormenta pareció acercarse a nosotros. En ese momento, Shid deslizó su brazo alrededor de mis hombros, acercándome. Fue un gesto instintivo, destinado a consolar, pero el toque persistió, con una intensidad inconfundible. Su mano se posó ligeramente sobre mi hombro y la calidez de su toque se extendió a través de mí, calmando el miedo que la tormenta había despertado, pero despertando algo completamente diferente. Por un momento, ninguno de los dos se movió. El mundo exterior era un caos. El viento aullaba, la lluvia azotaba las ventanas, pero dentro era como si el tiempo se hubiera detenido. Incliné ligeramente la cabeza para mirarlo y nuestros ojos se encontraron. La timidez habitual en su mirada había desaparecido, reemplazada por algo más audaz, algo que reflejaba el anhelo que había enterrado profundamente dentro de mí. ¿Se encuentra bien, señora?, preguntó, su voz suave pero firme, su aliento cálido contra mi mejilla. Asentí, incapaz de hablar, con la garganta apretada por emociones que no podía nombrar. El trueno volvió a retumbar, esta vez más suave, pero apenas lo noté. Mi mundo se había reducido al espacio entre nosotros, la cercanía que parecía a la vez aterradora e inevitable. Me incliné hacia él, apoyando mi cabeza contra su pecho, sintiendo el constante latido de su corazón. Fue un acto pequeño y tentativo, pero se sintió monumental. Sus brazos me rodearon con más fuerza, abrazándome como si fuera a romperme, y por primera vez en años me sentí vista, deseada. La tormenta afuera continuaba, pero en ese momento no era nada comparado con la tormenta que se gestaba dentro de mí. El toque ya no fue accidental. Lo sentí deliberado, lleno de una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Sus dedos rozaron ligeramente mi brazo, moviéndose con una delicadeza que envió una ola de emociones desconocidas a través de mí. Mi corazón se aceleró y luché por comprender el momento que se desarrollaba entre nosotros. Cuando me volví para mirarlo, sus ojos se encontraron con los míos con una suavidad y sinceridad que me tomó por sorpresa. La habitación se sentía más tranquila, como si la tormenta afuera se hubiera acallado para permitir que cuando terminé con Ana, y ella dejó en claro que estaba dispuesta a hacerlo de nuevo en cualquier momento. Yo estaba más relajado. Al día siguiente, Brian y yo tuvimos una larga conversación. Él dijo que tenía 3 opciones: divorciarme, enfrentarme a ti y hacer que dejaras de verlo, o dejar que lo siguieras viendo a él y a Dave. Yo sabía que todavía te amaba. Por más enojada que estuviera, no podía imaginar la vida sin ti, cariño. Así que la primera opción se desvaneció, Brian, y estuve de acuerdo en que confrontarte y hacerte parar era peligroso.